Listo. Hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Este tema lo vamos a dividir Buenos días, profe. en dos partes porque es un poquito más largo y pues más complicado de entender porque vamos a ver la metafísica de los valores en San Agustín, en Santo Tomás y su repercusión en esta cuestión de los valores. Obviamente primero tenemos que ver qué es la metafísica para Santo Tomás, ¿no? Primeramente, déjenme ver dónde dejé aquí para pasarles lista. Ok. 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 Y David. Perfecto. Ok. Bueno, primeramente, ¿qué es la metafísica? Si nos vamos a cuestiones etimológicas, es meta, más allá, del griego meta, más allá. Física viene de physis, que es naturaleza. Entonces, algo que está más allá de la naturaleza, más allá de lo físico. Recordando que incluso cuando estaba Santo Tomás, cuando nació Santo Tomás, todavía no se entendía la física como la entendemos nosotros. Todavía no estaba esta cuestión cartesiana, esta cuestión donde ya existe, vamos a llamarlo, un método más científico. Todavía no nacía Isaac Newton. Entonces todavía no estaba esta cuestión cuántica, vamos a llamarla así, sobre la física. Era más bien sobre la naturaleza, sobre lo que estaba más allá de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el origen del ser? ¿Sí? La naturaleza existe, ok, pero eso que es natural, ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Hay algún organismo, hay algún un elemento primario de las cosas, que es lo que se preguntaban los presocráticos? Que bueno, incluso desde la mitología, ¿no? Ya se preguntaban de qué estaban hechas las cosas y si había un elemento primario o alguien que las hiciera en cuanto a múltiples cosas, ¿sí? En cuanto al movimiento, la causalidad, la perfección, etcétera, etcétera. Y eso es la metafísica. No tiene que ver con cuestiones esotéricas, ¿sí? Bueno, para nuestros tiempos sí ya se relaciona mucho la metafísica con cuestiones espirituales, incluso cuestiones esotéricas, pero en realidad es más el estudio del ser, de qué es lo que es, y si es lo que es, qué es, que suena como trabalenguas. eh, Tiene que ver con una cuestión ontológica del ser, ¿sí? Si en verdad el ser se puede conocer o no, si algún día puede conocer lo que es la esencia de las cosas. Entonces, bueno, ya sabemos más o menos qué es metafísica. Algunos lo llaman como incluso la madre de la filosofía. Otros dicen, no, es una rama de la filosofía. ¿Ok? Pero bueno, lo importante aquí es saber qué estudia y de qué se trata. Entonces, para Santo Tomás hay diferentes cuestiones, ¿sí?, sobre el ser. Primeramente, Santo Tomás retoma mucho y tiene muchas influencias de Aristóteles. Entonces hereda, vamos a decirlo así, los conocimientos de Aristóteles, es aristotélico. Ningún filósofo, ¿sí?, ningún pensador, ningún ideólogo puede empezar desde cero. Es más, ningún ser humano puede empezar desde cero. Porque empezar desde cero sería crear incluso un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque el idioma nos determina a cómo observamos y cómo ordenamos las cosas, ¿sí? De hecho, ni siquiera es lo mismo primero decir el adjetivo y después el sustantivo que al revés. Entonces, no es lo mismo primero pensar en la cualidad de las cosas y luego en las cosas, que primero en la cosa y después en la cualidad de la cosa. Santo Tomás nos expone y nos da diferentes cuestiones sobre el ser. La primera es el acto y la potencia. ¿Qué es esto del acto y la potencia?
El acto es aquello que es y la potencia aquello que puede ser, pero que en realidad puede ser, que tiene la capacidad de ser. Vamos a ponerlo así. Una semilla ¿de qué será? De rosa, ¿no? Una semilla de plátano, una semilla de manzana, una semilla de... Tiene la capacidad de ser, que no necesariamente quiere decir que vaya a ser eso. Y no puede ser otra cosa más que eso. Una semilla de manzana no nos puede dar otra cosa, ¿sí? Solamente nos puede dar manzanas. Pero puede o no ser una manzana. ¿Por qué? Porque simplemente puede nunca sembrarse. Puede quedarse como semilla. Para siempre. O por mucho tiempo. Necesita, en acto, digo, en potencia, ¿sí? Puede ser una manzana. Pero no necesariamente lo logra hacer. En acto, ¿qué es? Bueno, es una semilla. Ese es su acto. Otro ejemplo vamos a ponerlo cuando hay una fecundación de un óvulo, no siempre se logra, y no por cuestiones humanas. Hay veces que se convierten en algo que se llama mola, que es una mola, no sé si han visto documentales o por ahí noticias de personas que luego han tenido tumores benignos y que son a veces enormes y que tienen hasta dientes y cabello. Eso es más o menos una mola. No tiene sistema nervioso, no tiene cerebro, no es un ser humano, ¿no? No el tumor, pero es algo parecido cuando hay una fecundación. Pero no se logra el ser humano, a pesar de que hubo una fecundación y que existían todas los factores, vamos a decirlo, casi todos los factores para que fuera un ser humano. Pero no se logra y se llama así una mola. No se le llama ser humano. Tuvo la potencia para llegar a ser un ser humano, pero no lo fue. El espermatozoide es un acto. En acto es espermatozoide. El óvulo, ¿sí? En acto es un óvulo. Tiene la potencia de convertirse también y puede o no. Pero estos dos nunca nos van a dar un caballo. Nos van a dar un ser humano, tienen la potencia. Si no se logran, es por alguna situación, pero no tienen otra potencia. No pueden darnos de un caballo, un perro, un gato, un unicornio, un hipopótamo. ¿Sí? Se puede o no se puede dar en potencia. Entonces, esta es la primera categoría o del primer tema que habla Santo Tomás sobre el ser. El ser tiene un acto y tiene una potencia. Y esta potencia puede o no ser. ¿De qué depende? Ahorita lo vamos a ver, según Santo Tomás, repito. Después viene la sustancia y el accidente. ¿Qué es la sustancia y el accidente? La sustancia es el en sí de las cosas, lo que es y no puede ser modificado. Y el accidente, vamos a decirlo así, son todas esas cualidades o accesorios que puede llevar esa sustancia o ese ser. Por ejemplo, sustancia, ser humano. Accidente, blanco, moreno, negro, chino, chaparro, flaco, gordo, orejón, no sé, es más, hasta ciego puede ser. Esa sería la diferencia. Antes que el accidente está la sustancia. ¿Qué pasa cuando tenemos organizaciones o personas que piensan que el accidente está antes que la sustancia y le da más importancia? Como la primacía blanca o como la primacía nazi. Ahí el ser humano no estaba antes del accidente, o bueno, para ellos más bien no estaba antes del accidente. Para ellos primero era una cualidad que le daba prioridad y le daba importancia y le daba valor, y después estaba la esencia, esta cuestión de ser humano. Entonces, si tú no eras nazi,
o eras judío incluso, no eras un ser humano, no valías como ellos. En esta cuestión de la primacía blanca, de los grupos de primacía blanca, obviamente primero está el color y después la importancia del ser humano. En otro tipo de ideología, ¿sí?, tomando en cuenta los valores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero está la dignidad, simplemente por existir. Entonces primero está la sustancia, la esencia en sí. Los que ya llevaron filosofía, que supongo todos, ¿verdad? Y se acuerdan mucho de las clases de Kant, del noúmeno y el fenómeno, es exactamente esto. Es la sustancia y el accidente, el noúmeno y el fenómeno. Kant ya de manera, para mí, un poquito más entendible o menos revuelta, nos dice que en realidad nunca se va a llegar a conocer la esencia en sí de las cosas, la naturaleza de las cosas como tal. ¿Por qué? Porque estamos limitados por nuestro conocimiento, por cómo conocemos, por cómo llamamos a las cosas. Nuestro mismo lenguaje nos limita, que es lo que diría también Sartre. Se me fue su nombre. El conde... Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Que estamos limitados por el idioma, que a veces hay cosas que sentimos que no se pueden describir y las palabras solamente llegan, ¿sí?, hasta cierta descripción, y hay sensaciones, hay emociones que a veces son indescriptibles, ¿sí? El Marqués de Sade, ya me acordé, él decía que estábamos atrapados en las palabras, porque hay cosas que incluso no se pueden explicar como tal, y a veces es difícil incluso explicar lo que yo pienso, como yo lo interpreto, como yo lo vivo, y que los demás me lo entiendan igual que como yo lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo y lo percibo, porque a veces no existen las palabras exactas para podernos comunicar. Entonces la sustancia es el en sí, la cosa en sí, el ser. Pero ¿qué es ese ser? ¿Sí? Porque obviamente tiene que haber algo que sea y que no sea modificado, porque el accidente nunca va a modificar a la sustancia, que esta es una de las cosas en las que se basan los valores humanos, o la dignidad o los valores morales. El que estés en alguna región, el que seas de alguna geografía, el que tengas un color de piel, el que bla 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 bla, no va a modificar tu esencia de ser humano. Incluso el que seas un violador, el que seas un asesino, el que seas un pedófilo, el que seas bla bla bla, no modifica tu esencia de ser humano. El accidente es otra cosa. Entonces, por eso es que la metafísica es este estudio de la naturaleza y del origen, de lo que va más allá de la naturaleza, o vamos a decirlo así, lo que está atrás de la naturaleza. Obviamente, como buen cristiano, Santo Tomás, y pues él vivió más o menos en el siglo XIII, bueno, en el siglo XIII más bien, en los años 1200, murió antes del 1300. Él obviamente a muchas de las cosas les da una explicación divina. Igual, si se acuerdan de sus clases de filosofía, las 5 vías de Santo Tomás, ¿sí?, donde, por ejemplo, la vía del movimiento, donde dice que esta cosa es movida por esta otra cosa, y esta cosa por otra cosa, y esta cosa por otra cosa. Pero no nos podemos ir así al infinito, porque nunca terminaríamos. Entonces debe haber un motor primario, ¿sí?, que sea movido por sí mismo y en sí mismo, y que mueva todo lo demás. Obviamente, ¿qué explicación le da él? Pues Dios. Así igual con la vía de perfección, con la vía de causalidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces él le da un origen a todo esto, un origen divino. ¿Sí? Repito, es su visión, solamente su visión. Pero es importante porque esta teoría
sirve exactamente de basamento para lo que va a venir después sobre teoría del conocimiento y teoría de los valores, que obviamente están muy ligadas. Para él, las cosas existen primeramente en materia. Existe una materia. Uno de los clásicos ejemplos que siempre se ponen en clases de filosofía, axiología o cualquier otra que se parezca es una barra de bronce o algo de bronce, ¿no? ¿Sí? Esa es la materia. ¿Está relacionada con una estatua de un ídolo? Sí y no. Necesita algo que le dé forma, ¿sí? Ahorita solamente es una barra de bronce como tal, ¿sí? Y necesita la forma para ser. Pero también esta barra de bronce ya es. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades del bronce. Y no es otra cosa más que bronce. No puede ser oro, no puede ser mercurio, no puede ser plata, es bronce. Y algo la convirtió en bronce. Algo hizo que se convirtiera en bronce. Algo, ¿sí?, que antes era acto y que tenía potencia, hizo que se convirtiera en bronce y no en otra cosa, o en tierra o en agua. Y solamente pudo ser eso, no pudo ser otra cosa. Tenía solamente la potencia de convertirse en bronce y no en otra cosa. Así como la semilla de la manzana, que solamente, ¿sí?, puede convertirse en manzana, no en otra cosa. Y aquí cabría muy bien hablar de las células madre, perdón. Aquí podría contradecirse, ¿no? ¿En qué se puede convertir una célula madre? Pero obviamente solamente tiene ciertas potencias también. No puede convertirse en todo. Como dirían los presocráticos o los socráticos, no es el arjé. No puede convertirse en cualquier cosa. Si nos vamos ahorita me acordé, a cuestiones de ciencia ficción, tal vez lo más parecido al arjé o a ese elemento primario constitutivo último de todas las cosas, que parezca trabalenguas, sería el transformio. Si vieron la película de Transformers, más o menos sería eso. Pero creo que ahí solamente se convierte en cosas no vivas, porque creo que no se puede convertir en cosas orgánicas, hasta donde yo recuerdo. Pero más o menos sería eso. Ahí el transformio sí tiene diferentes potencias, ¿sí? Sí puede convertirse en diferentes cosas y aún así no puede convertirse en todo. Entonces tenemos la materia, ¿sí?, y tenemos la forma, pero necesita algo para que se convierta en esa forma. Un agente, alguien que accione, que genere una acción para que se pueda convertir en eso. Pero él también nos habla que antes de la materia, antes de que se convirtiera en materia, había un no ser, que es de lo que también trata la filosofía, la metafísica. Porque si existe un ser, necesita que haya un no ser, pero un no ser no absoluto. Porque ¿qué sería el no ser absoluto? Sería la nada absoluta. ¿Y qué es la nada absoluta? Ni siquiera la podemos imaginar. No tenemos, el ser humano no tiene ni siquiera la capacidad para en realidad imaginar, la puede conceptualizar, pero imaginar la nada absoluta no podemos porque ya conocemos. La nada absoluta es que no exista nada de lo que conocemos. Ni temperaturas, ni medidas, ni colores, ni aromas, ni sabores, ni estados. Estados en cuanto a naturaleza, ¿sí? Ni sonidos, ni silencio incluso, porque el silencio ya es algo, es la ausencia de el ruido o de un sonido, entonces ya es algo. Entonces la nada absoluta no la podemos imaginar. Entonces es una nada relativa, es una no existencia relativa. Y él dice, es una no existencia
que después se convierte en algo y que después incluso se puede degradar a otra cosa. Vamos a ponerlo así: una fecundación que logra ser un ser humano y que después se convierte en un cadáver o cenizas o materia orgánica para la tierra. Y aún así el cadáver no pierde su esencia de ser humano. Aún así nosotros, si lo relacionamos con esta materia axiología, respetamos a los cadáveres. Y las diferentes culturas respetan a su manera el cadáver. Hay unas culturas donde se incinera en público. Hay otras culturas incluso donde sirve como comida para otras personas. Digo, para otras personas. Bueno, sí, también todavía hay canibalismo. Para otros seres vivos. Pero para ellos es un símbolo de respeto. Para nosotros sería enterrar o incinerar, pero en un lugar cuidado, ¿no? Con la higiene y que ya te entreguen las cenizas, etcétera, etcétera. No sé qué tanto generaría un choque emocional si viéramos algún familiar incinerarlo así en vivo, o sea, que lo pudiéramos ver, porque sabemos que se va a quemar y nos lo entregan ya incinerado. Y hasta eso algunas cenizas, porque no se pueden enterrar todas. Pero verlo, quién sabe qué choque emocional nos daría, la verdad. Pero bueno, hasta eso decimos es que estuvo vivo. Y para nosotros, aunque sea cadáver, sigue siendo un ser humano. A pesar de que haya cambiado ya su estadio. Y a este antes no ser, cuando todavía era potencia, vamos a decirlo así, Santo Tomás no lo llama un no ser como tal, lo llama una privación, que es muy diferente para él. Está privado de algo, pero no quiere decir que no pueda ser. O incluso ya puede estar y tener esa privación. Por ejemplo, un ser humano que sea ciego, que sea invidente. Uno, ¿es una cualidad, un adjetivo? Sí, un accidente, vamos a llamarlo aquí, como sustancia y accidente. Pero eso no le quita su calidad de ser humano. Y eso no quiere decir que todos los seres humanos tengan que ser ciegos o que todos tengan que ver. A lo mejor hay algún mal genético, a lo mejor tuvo un accidente o un incidente, para no confundirnos, ¿sí? Tuvo un incidente y quedó ciego. Pero eso no le quita su cualidad de ser humano. Y entonces eso él lo llama una privación. No es que no pueda no ser ciego, es que hay algo que no tiene. Pero en potencia, cuando hubo esa fecundación, tuvo esa capacidad de ver. Ya después a lo mejor no se dio por algunas cosas. Entonces, si se dan cuenta, es una nada relativa. No hay vista, nada más. Es como si dijéramos, de pronto esta taza, ¿sí? Está aquí y la cambio de lugar, en algún otro lugar. No está, pero no está aquí. Y ahora está acá. ¿Sí? Es un cambio de, pero la taza sigue estando. Y de ahí viene el principio de la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Si destruimos esta taza, se convertirá en otra cosa. La podemos convertir en otra cosa. ¿Sí? No hay un paso exacto de un no ser absoluto a algo, porque lo que no es no puede generar algo. Entonces es donde ahí Santo Tomás mete la potencia. Dice, ok, no en absoluto no puede ser, solamente en algunas cosas. Repito, si se aparean dos gatos, nunca va a haber un perro, nunca va a haber un ser humano. ¿Sí?
en potencia tiene algunas cosas, pero también no tiene otras cosas y necesita de un agente para que lo mueva. Y entonces Santo Tomás le llama primero materia, causa material, después forma, causa formal, después causa eficiente, que sería el agente que mueve a la materia para que se convierta en esa forma, y por último la causa final. Y él dice, todo tiene un objetivo, nada está hecho al azar. Hay cosas que conocen su objetivo, sí, y hay cosas que no. ¿La barra de bronce conocerá su objetivo? No. ¿La semilla de manzana conocerá su objetivo? No. ¿Cuál es su objetivo? Ser manzana. ¿Puede o no serlo? En potencia puede o no serlo. ¿Quién sí conoce y puede determinar ser o no ser? Exactamente nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia y conocimiento. Tenemos libertad y libre albedrío. Y podemos escoger. Y podemos reflexionar. Y podemos decidir si somos o no somos de tal manera. Una persona donde sus padres siempre le han inculcado, o varios hermanos que fueron educados con principios como respeto, responsabilidad, humildad, vamos a decirlo, como dicen por ahí, de buena cuna, ¿no? Tuvieron buenos modales y de pronto uno de ellos se vuelve delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió delincuente? Hay diferentes factores, obviamente, que intervienen en eso. Pero a final de cuentas, quien decidió serlo fue esa persona. Incluso una persona que nace en una familia donde son puros delincuentes, puede decidir no ser delincuente. Tiene la potencia para no ser un delincuente. ¿Tiene la educación para ser un delincuente? Sí. ¿Vive rodeado de delincuencia? Sí. Y vive a lo mejor en una colonia donde se da a cada rato. Y todos sus compañeros de primaria o con los que se juntaba, secundaria, fueron a lo mismo, o casi a lo mismo. Pero él tiene la decisión, esa persona tiene la decisión de hacerlo o no. Porque tiene a lo mejor otras opciones. A lo mejor no tiene muchas como otros. También puede ser cuestión económica, cuestión social, política, administrativa, incluso psicológica, psiquiátrica también interviene. Pero tiene la decisión de ser o no ser. Si se dan cuenta, pasamos de lo metafísico, de lo de pronto un poquito no tan comprensible, a cuestiones de diario y bien prácticas. De la metafísica dimos ese paso, ese puente para entender esta cuestión entre axiología y filosofía, entre axiología y metafísica. ¿Para qué? Para que la siguiente clase veamos cómo ya se relaciona bien esto del ser y del no ser de la metafísica, que parecería de otro mundo, de qué es lo que es, y qué es lo que es, y para qué es lo que es, y qué se relaciona con los valores. ¿Cuál es su relación? ¿Tendrá alguna relación? ¿Acaso? Sí tiene mucha. Ya desde el hecho de que lo hacemos nosotros los seres humanos. ¿Ok? Entonces, ya les califiqué ahí las tareas que subieron algunos. Las otras las reviso entre hoy y mañana. La siguiente, bueno, esta segunda tarea, tienen como plazo máximo, acuérdense, el sábado. ¿Sábado qué es? 4 creo, ¿no? Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, no, el 5. Sábado 5, ¿ok? Para que le entreguen, para que se apuren y no se vayan a atrasar. Recuerden que las tareas equivalen a un 40% de la calificación
de cada parcial. A veces como que se les va el avión y dicen, no pasa nada. No es lo mismo tener un 4 que tener un 8. No es lo mismo tener un 6 que tener un 10. Y las tareas les pueden ayudar mucho y les ayudan mucho. ¿Ok? Para que hagan matemáticas, por favor. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O muchas dudas? ¿O nada de dudas? ¿O se esperan hasta el siguiente viernes para ver si se aclaran sus dudas? No sé ya. Ninguna duda, profe. Ok. Ninguna duda, profe, todo bien. Entonces, Ninguna duda, profe. bueno. Entonces, por favor, nada más déjenme, prendan sus cámaras los que puedan. Ya les puse asistencia a los que no les había puesto. Por favor, prendan repito, los que puedan, prendan su cámara para tomarles captura de pantalla y subirla a la plataforma, por favor.